Saludos y muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes que nos están viendo en la tarde de hoy. Yo soy Mila Ferrer, la gerente de la comunidad, y hoy vamos a tener una plática acerca de lo que es el síndrome metabólico y la cirugía bariátrica. Les voy a presentar primeramente a nuestro recurso de hoy. Hoy tenemos a la doctora Leonor Corsino. Ella es nacida en la República Dominicana y es endocrinóloga en Durham, Carolina del Norte. Ella está afiliada al Hospital de la Universidad de Duke. Recibió su título de médico en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha estado en la práctica desde hace 15 años y es la única latina en el grupo de médicos del Hospital de la Universidad de Duke. Así que arriba a los latinos y a cuidarnos siempre y poner nuestra cultura muy en alto. Ella se especializa en endocrinología, diabetes y metabolismo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y saludo a todos los que nos están viendo a través del live chat. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias Formila y Formani Hernández por la invitación de participar y esperando tener una buena conversación con todos los que están con nosotros en este chat en este momento. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Queremos comenzar hablando acerca de qué es el síndrome metabólico para todas esas personas que tal vez tienen un poco de duda. Bueno, el síndrome metabólico es no una enfermedad, sino un conglomerado de síntomas y laboratorios o valores de laboratorio que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. Existen diferentes definiciones de lo que es el síndrome metabólico, pero la mayoría de las personas utiliza lo que es la definición más reciente, que fue en el 2009. Se dice que una persona tiene el síndrome metabólico si está en sobrepeso o tiene obesidad, que es equivalente a un índice de masa corporal mayor de 30, tienes niveles de triglicéridos de la sangre mayor o igual a 150, los niveles de colesterol bueno, que es lo que se llama el HDL, depende de si es hombre o mujer, si es hombre menos de 40, si es mujer menos de 50, y también si tiene una medida de la cintura. En el caso de las mujeres se dice que la medida es mayor de 88 centímetros, perdón, y si es en el hombre más o igual a 102 centímetros. También otro componente de lo que es el síndrome metabólico es un paciente que tiene un azúcar en sangre mayor o igual que 100 en estado de ayuna. Ese conglomerado de información le da a su médico una buena interpretación o sentido de que usted está a mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un futuro. Hello. No te oigo. Hello. ¿Me escucha? No te oigo. ¿No me escucha? ¿Hello? Sí, ahora sí. Hola. Okay. Ok. Perdí un poquito el sonido por un momento. Sí, es que hemos tenido hoy unos problemillas técnicos, así que, pero aquí estamos. Okay. Doctora, ¿hay alguna sintomatología? Bueno, antes de eso, ¿quién está en riesgo de padecerla? ¿Tenemos nosotros, los latinos, un riesgo más alto o cómo podemos entender quién está en riesgo de padecerla? Esa es una pregunta excelente y se dice que los pacientes mayores de edad, el estar mayor de edad, el ser latino definitivamente nos pone a mayor riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Las personas que están en obesidad pertenecen a los grupos. Es importante enfatizar o aclarar que los latinos somos uno de los grupos que tiene mayor prevalencia de síndrome metabólico en este país. ¿Y cuál es la sintomatología que puede presentar el síndrome metabólico? Desafortunadamente, muchos de los pacientes que tienen el síndrome metabólico no tienen ninguna presentación clínica, exceptuando la obesidad y el sobrepeso, que es algo que ellos pueden ver visualmente, pero muchas veces el tener el azúcar mayor de 100 o tener la presión arterial mayor de 130 sobre 85 son en la mayoría de los casos cosas que son, como se llama, silentes, en la que el paciente no lo sabe hasta que va a ser evaluado por el médico y el médico toma estas medidas y los laboratorios, la sangre en el laboratorio y determina que usted está a alto riesgo porque tiene el síndrome metabólico. Por eso es muy importante que usted como adulto vaya a ver a su médico regularmente, porque si usted no va al médico regularmente, muchas de estas condiciones pasan desapercibidas y cuando vienen a causar sintomatología, como es el caso de la diabetes o la presión arterial, puede ser que ya sea un poquito tarde.
O sea que siempre es importante que usted mantenga un seguimiento anual con su médico, aun cuando se sienta bien y sin ningún síntoma. Eso es muy importante y es un punto que me gustaría recalcar. La gran mayoría de las personas que están aquí en Estudiabetes ya están aquí porque o tienen un diagnóstico de diabetes, prediabetes o algún familiar, pero es importante que porque me siento bien, no quiere decir que todo está tan bien. Así que no faltemos a esas citas, vamos a organizarnos, vamos a no faltar y hacernos los laboratorios, porque es la única manera que podemos detectar cualquier problema a tiempo. Y doctora, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir esta condición? Sí, definitivamente, si usted está en sobrepeso, como dije anteriormente, o es obeso con un índice de masa corporal mayor de 30, lo mejor que uno puede hacer para prevenir lo que es la enfermedad del síndrome metabólico o el síndrome metabólico o la diabetes es llevar un hábito alimenticio saludable, comiendo cierta cantidad de fruta y vegetales en el día, haciendo actividad física todos los días. Lo que se recomienda es que la persona camine por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces por semana, que es un equivalente a 150 minutos por semana. Idealmente a mis pacientes que son jóvenes, yo les digo, si pueden hacer 1 hora diaria, mejor, si es posible. Bajar de peso es clave para lo que es la prevención de la diabetes y la enfermedad cardiovascular y mejorar algunos de los componentes de factores de riesgo incluidos en el síndrome metabólico. Una cosa que mis pacientes siempre me preguntan, tengo que bajar a tener un peso ideal. O sea, que siempre uno tiene en la mente lo que sería el peso ideal. La realidad es que para prevenir la diabetes usted no tiene que rebajar hasta su peso ideal. Bajar 5 a 7% de su peso es suficiente para prevenir la diabetes y disminuir ciertos de los componentes que son parte del síndrome metabólico. ¿Me escucha ahora? Sí, sí. Ok, tengo una pregunta y es que recientemente hemos estado escuchando más acerca de la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico en niños. ¿Qué está causando esto y qué nosotros como adultos, porque somos nosotros los adultos los que cuidamos, los que alimentamos a estos pequeños, qué nosotros podemos hacer para evitar y regalarles a ellos un futuro saludable? Eso es una pregunta excelente, especialmente para los latinos en este país. Desafortunadamente sí se está viendo alta incidencia de diabetes y síndrome metabólico en los niños latinos y la mayor causa de esto es la obesidad y el sobrepeso en nuestros niños. O sea que como padre es muy importante recalcar y trabajar con el niño lo que es la alimentación y la actividad física. Desafortunadamente, porque las escuelas aquí han disminuido lo que es la actividad física, muchos de nuestros niños llevan una vida muy sedentaria. Yo recuerdo cuando yo era pequeña en República Dominicana, yo pasaba todo el tiempo fuera jugando con mis vecinos. Lamentablemente nuestros niños no tienen esa libertad. O sea que como padres es importante mantener nuestros niños físicamente activos y va a disminuir las comidas altas en azúcar y carbohidratos. Y yo quiero aquí hacer un hincapié y recordarles a todas las personas que nos están viendo en Estudiabetes que estamos llevando a cabo el programa, la campaña del Big Blue Test. Y el Big Blue Test lo que busca es esto, crear conciencia acerca de lo que la actividad física hace en tu cuerpo, que puedes reducir tus niveles de glucosa, además de que te sientes mucho mejor, ejercitas tu corazón y no necesariamente tenemos que ir corriendo e irnos al gimnasio, sino vamos a sacar un rato para caminar, vamos a bailar, vamos a hacer actividad física. La cosa es movernos, que nuestro cuerpo sienta que no tenemos un estilo de vida sedentario, porque ahí comienzan los problemas. Y nosotros seamos los modelos de nuestros hijos para que ellos también aprendan y entiendan la importancia de la actividad física y que en un futuro ellos no lo vean como una carga, sino como algo que ellos lo disfruten y le va a regalar muchísima salud a ellos también. Definitivamente. Doctora, las personas, ya entonces hemos hablado un poco del síndrome metabólico. Hay personas que tienen sobrepeso y muchas de estas sobrepeso mórbido. Estas personas recurren a lo que es una cirugía bariátrica como método de ayuda. Estas personas por lo general tienen diabetes, presión alta, tienen diferentes complicaciones. ¿Qué es la cirugía bariátrica específicamente? Usted me dice si quiere que comparta la imagen ahora para que las personas la puedan ver. Sí, sí, cómo no. La cirugía bariátrica o lo que muchos de nosotros conocemos como la cirugía para bajar de peso
son diferentes procedimientos. Los procedimientos se dividen en dos tipos. Un tipo que es lo que es simplemente la cirugía bariátrica restrictiva, en la que el cirujano disminuye el tamaño de su estómago para así disminuir la cantidad de calorías o comida que usted ingiere durante el día. Esas son las dos imágenes, la imagen superior izquierda, que es lo que la banda gástrica. Vas a ver que ahí el cirujano lo que va a implantar es una banda alrededor del estómago para hacerlo más pequeño. Luego la otra imagen que dice vertical sleeve es en la que el cirujano hace un corte y convierte el estómago en una banda o en un tubo, vamos a decirlo, algo más pequeño, que también disminuye la capacidad del estómago para acumular alimentos. También existe lo que es la cirugía bariátrica tradicional, que es lo que es el Roux-en-Y o el bypass, como lo conocen mayormente los pacientes. En este tipo de cirugía se considera que es una cirugía restrictiva y que causa mala absorción de los alimentos. En esa cirugía el cirujano lo que hace es que disminuye el tamaño del estómago y adhiere a esa parte pequeña del estómago, parte del intestino delgado. Y eso hace que usted tenga menos capacidad para alimentarse y también previene la absorción de ciertos alimentos. La última cirugía, que es el duodenal switch, es un poco más compleja y es un tipo de cirugía que se utiliza mayormente para aquellos pacientes que tienen una obesidad significativamente mórbida, aquellas personas que tienen un índice corporal mayor de 50 o 60. Es una cirugía que solamente un grupo pequeño de cirujanos en este país está capacitado para desarrollar y es una cirugía puramente de malabsorción. Cada cirugía tiene sus ventajas y desventajas y luego de hablar con su cirujano, el cirujano le va a presentar cuáles son las opciones y dependiendo de su necesidad personal o su deseo personal, es que el cirujano va a determinar cuál cirugía va a ser la mejor para usted. Usted muy bien dice, esto es una decisión que toma el médico, pero ¿cómo yo como paciente me debo preparar en caso de que yo diga, bueno, voy a considerar esto como una opción? Hay algunas, como le digo, hay algo que sea requerido, por ejemplo, no porque una persona tenga sobrepeso y tal vez diga, bueno, en lugar de alimentarse saludablemente, hacer ejercicio, bueno, la manera más fácil es que me haga una cirugía bariátrica. ¿Cuándo ustedes como médicos deciden, usted es candidato o usted no es candidato? Okay. Déjame aclarar que la decisión del tipo de cirugía no es solamente basada en lo que el cirujano recomienda. Es una decisión que en muchas ocasiones se toma mutuamente entre el paciente y el cirujano y va a estar determinada basada en lo que el paciente quiere como objetivo o lograr luego de la cirugía. No todos los pacientes que tienen obesidad califican para la cirugía, hay ciertos criterios que son específicos. Por ejemplo, califica aquel paciente que tiene un índice de masa corporal igual o mayor a 35, pero que a su vez tiene diabetes, osteoartritis, diabetes, enfermedades coronarias o otro tipo de condición comórbida, que es realmente causa de la obesidad. El paciente que no tiene enfermedades comórbidas, como es la diabetes o la osteoartritis, califica para la cirugía si tiene un índice de masa corporal mayor o igual que 40. Y eso va a estar también determinado no tan solo por estos criterios que están bien establecidos, sino también por el seguro médico que usted tenga. Su seguro de médico puede tener ciertos criterios distintos. Por ejemplo, hay seguros médicos que requieren que el paciente trate lo que es trate primero por él mismo, cambiando su alimentación y haciendo más ejercicio por un promedio por lo menos de 6 meses. El paciente debe demostrar de que a pesar de haber hecho su mayor esfuerzo, no pudo alcanzar un nivel deseado de peso. Entonces ahí es cuando el seguro tiende a decidir si este es un paciente que debe proseguir con la cirugía. También su médico primario puede discutir con usted opciones para el manejo de la obesidad.
Mayormente, por ejemplo, yo como endocrinóloga trato primero lo que es el cambio del comportamiento, que es cómo alimentarse mejor, cómo hacer metas tangibles una vez por mes, aumentar la actividad física, pero sabemos que hay pacientes que a pesar de hacer todo eso, tienen dificultad para bajar de peso. Entonces ese es el paciente en el que uno toma la decisión de referir al cirujano para que ellos consideren esto como una opción para el manejo de su obesidad. Una vez una persona que decide hacer esta cirugía bariátrica, una persona que ha tenido un diagnóstico de diabetes, comienza a bajar peso, ¿qué es lo que sucede con el manejo de diabetes? O si la diabetes en esta persona se revierte o se retrasa, ¿qué es lo que sucede en ese organismo? ¿Y por qué? Esa es una pregunta excelente, porque es la pregunta más común en mi práctica con mis pacientes que tienen obesidad y que están considerando la cirugía bariátrica, porque existe el mito de que tú te haces la cirugía bariátrica y tu diabetes se cura. En realidad la diabetes no se cura. Dependiendo del procedimiento, la diabetes va a ir a lo que se llama la remisión. En realidad no se sabe exactamente por qué el paciente que tiene cirugía bariátrica va a remisión con la diabetes, que puede ser hasta un 80% de los pacientes, pero información real sería 50% de los pacientes puede ir a remisión luego de la cirugía. Y en muchas de las ocasiones pasa inmediatamente después del procedimiento, no tan solo con la pérdida de peso. Se cree que hay cambios hormonales que surgen luego de la cirugía que tienen un impacto significativo en cómo el cuerpo utiliza y produce insulina. Y esa es la razón por la cual algunos pacientes van en remisión. Los pacientes que están a riesgo de no ir a remisión, o sea, aquellos que a pesar de la cirugía no van a ver un cambio significativo en su diabetes, son aquellos que tienen diabetes por mayor de 10 años, por más de 10 años, que están en insulina, que están tomando insulina, aquellos pacientes que tienen un grado de control de su diabetes descontrolada por mucho tiempo antes de la cirugía, y por una razón que todavía no es clara, sabemos que los hombres tienden a no remitir o no ir a remisión tan frecuente como las mujeres luego de la cirugía bariátrica. Es importante que cuando usted esté tomando esto en consideración, discuta con el cirujano cuál tipo de cirugía le va a ayudar más a controlar la diabetes. Por ejemplo, lo que es el bypass gástrico, sabemos que es la cirugía en la que vemos mayor remisión de diabetes cuando la comparamos, por ejemplo, con la banda gástrica. Recuerden que hoy estamos hablando con la doctora Leonor Corsino y estamos tratando el tema del síndrome metabólico y hablando de la cirugía bariátrica. Doctora, si usted me permite, yo quisiera luego compartir la imagen que usted me compartió Sí, de los diferentes tipos. Lo voy a subir a la página del evento para que las personas que no lo pudieron ver o que se quedaron con algún tipo de duda lo puedan ver. Así que una vez terminemos, por favor, si quieren ver las imágenes de los tipos de cirugía, la pueden ver allí, que la voy a compartir. Doctora, le tengo una pregunta. Yo voy a su clínica, yo tengo todo el cuadro para ser un candidato idóneo para esta cirugía. Pero usted, como médico, usted me dice, ok, para poder hacer esta cirugía, usted tiene que hacer esto previamente. No sé, como usted muy bien dijo, si es una persona que tiene mal control o que tiene la presión muy alta, es necesario lograr primero normalizar, si es posible decirlo así, ciertas cosas antes de poder entrar a cirugía, porque es una cirugía que una persona con diabetes, con glucosa alta y con hipertensión puede presentar muchísimo riesgo también. Sí, definitivamente. Como endocrinóloga, yo trabajo con los cirujanos bariatras aquí en la Universidad de Duke una vez al mes. Y lo que tratamos de hacer es que si el paciente tiene diabetes con una hemoglobina A1C mayor de 9, los cirujanos lo van a enviar a mi clínica para que yo lo ayude a llegar lo más cerca posible a 7. Lo ideal es que llegue a una hemoglobina A1C menos de 7. Porque sabemos que el tener una diabetes descontrolada antes de cualquier tipo de cirugía aumenta los riesgos de complicaciones. Siempre lo que tratamos de hacer es llevar al nivel óptimo el control del azúcar y de la presión arterial
antes de que el paciente tenga la cirugía. Como tú ya dijiste, es una cirugía que conlleva ciertos riesgos. So, lo que se trata es que el paciente esté lo mejor controlado posible antes de ir a la cirugía. Además de los riesgos que puede traer una glucosa alterada o hipertensión, ¿qué otros riesgos puede presentar este tipo de cirugía? Es una cirugía relativamente segura, relativamente digo, porque toda cirugía conlleva riesgos, especialmente cuando usted tiene que ir sobre anestesia, etcétera. Uno de los riesgos es el sangrado que puede ocurrir durante la cirugía. Otro de los riesgos mayores es que aquel paciente que no lleva la dieta estricta que se le recomienda luego del procedimiento, puede tener lo que es apertura de la herida y tener lo que se llama liqueo de comida al sistema digestivo. También una de las complicaciones que los pacientes siempre tienen mayor preocupación es lo que es el desarrollo de trombosis o embolia pulmonar, que es un riesgo no tan solo con la cirugía bariátrica, pero con cualquier otra cirugía. Para dar un resumen de lo que dije, los mayores riesgos son el sangrado, la embolia pulmonar, lo que es el liqueo del área quirúrgica o de la sutura. También algunos pacientes experimentan lo que es dolor abdominal, también pueden ocurrir hernias en el área de la cirugía, pero esas son una de las más comunes. Aunque son un riesgo pequeño, pero sí existe el riesgo. Doctora, tengo una pregunta aquí que dice, ¿cuál es el tiempo de recuperación luego de la cirugía? Muchos cirujanos recomiendan que el paciente esté fuera del trabajo por lo menos 4 semanas. Esas 4 semanas son críticas porque son las 4 semanas en las que el paciente tiene que adaptarse a su nuevo estilo de vida. La cirugía bariátrica, como yo le digo a mis pacientes, no es una solución fácil, aunque muchas personas la vean así. Es un cambio radical de la vida. Las primeras 2 semanas es lo que es una dieta líquida. El paciente se va a sentir muy cansado, por eso se recomienda que 4 semanas por lo menos antes de regresar a sus actividades diarias y de trabajo. Ya que usted mencionó la dieta, vamos a hablar un poco. ¿Qué es lo que sucede con esta persona una vez se somete a esta cirugía? ¿Tiene que reducir las cantidades? ¿Tiene que comer solamente cierto tipo de alimentos? ¿O cómo es esto? Porque yo en realidad pues no estoy tan al día y me gustaría que la comunidad también pudiera conocerlo. Inmediatamente después de la cirugía, usted va a pasar por lo que son etapas. Primero una etapa de la fase 1, que es una etapa en la que usted va a estar consumiendo solamente líquidos, generalmente son batidos de proteína que su médico le va a recomendar. Esas primeras 2 semanas la persona va a estar bebiendo líquidos de proteína cada 15 minutos y alternando con agua. Esa va a ser la dieta inicial. Luego, despacio, se va introduciendo lo que son los alimentos como son el applesauce o la salsa de manzana o semisólidos. Ajá, semisólidos. Imagínese que usted está yendo como cuando usted bebe, que comienza solamente bebiendo leche y después le van introduciendo los semisólidos y luego, eventualmente, luego de las 4 semanas que se van introduciendo ciertas comidas y eso se va a ir avanzando dependiendo de su capacidad de tolerar los alimentos. Pero sí es importante recalcar que esas primeras semanas van a ser una dieta alta en proteína, porque el objetivo es que usted no se malnutra. Sabe que la proteína es lo más importante que uno necesita para lo que es el crecimiento del pelo, conservar el músculo. Cuando uno está rebajando muy rápido, tiende a perder músculo, y con este tipo de dieta lo que se trata es que no tan solo aceleres el metabolismo, sino que también mantengas la masa muscular, que es bien importante. Luego de las 4 semanas el paciente puede ir introduciendo alimentos de acuerdo a cómo lo tolere, pero la cantidad siempre va a ser muchísimo menor, porque acuérdense que en la gráfica que Mila va a subir en el chat, la capacidad estomacal disminuye significativamente. O sea que quizá la persona va a poder comer media taza de arroz o media taza de pasta. Vamos a poner 1 o 2 onzas de pollo. La cantidad va a ser significativamente menor que lo que el paciente comía antes de la cirugía.
O sea, es un proceso que requiere mucha paciencia, que requiere mucha disciplina. No lo olviden, que es importante. Tenemos una pregunta, doctora. A nivel emocional, ¿cómo se afectan las personas luego de la cirugía o si tienen algún tipo de afecto emocional? Una pregunta muy, muy interesante porque es una pregunta que yo le hago a mis pacientes. Siempre le pregunto a los pacientes, ¿qué cambia luego de la cirugía? Y la mayoría, yo diría que el 90% de los pacientes me dice que nada cambia. Todo sigue igual. Lo que pasa es que la persona se va a sentir un poquito más satisfecha y feliz en ciertos aspectos de su vida. Por ejemplo, sabemos que aquellos que tienen problemas con obesidad, como yo he tenido problemas con obesidad hace ya mucho tiempo en mi vida, estamos un poco disatisfechos con ciertas cosas, por ejemplo, ir a comprar ropa o poder hacer cierto tipo de actividad física. Eso cambia, pero la realidad es que la persona como tal no cambia tanto. Usted sigue siendo el mismo, pero en un cuerpo más pequeño. Y ese es uno de los retos que la persona que se hace este tipo de cirugía debe afrontar. Por eso se recomienda que siga en contacto con algún psicólogo o una persona que le ofrezca apoyo emocional, porque aunque tú bajes de peso, es como yo le digo a mi paciente, si tú eras infeliz antes de bajar de peso, la cirugía no te va a hacer feliz de un día para otro. Hay ciertos aspectos de tu vida que van a seguir siendo los mismos y no van a cambiar. Doctora, tengo una pregunta muy interesante de Marta Eugenia que dice, ¿por qué esto es considerando que sea una persona con diabetes? Y déjeme hacerle esta pregunta primero y luego voy a la de ella. Una persona con diabetes que hasta el día de la cirugía estaba tomando algún tipo de medicación, ¿cómo se mantiene ese tratamiento? Porque la pregunta de Marta Eugenia dice que ¿por qué hasta la tercera semana es que se introducen los carbohidratos si esa persona no va a tener hipoglucemia? Por eso es que es la pregunta, ¿sigue esa persona una vez terminada, una vez se haga la cirugía con los medicamentos o se suspenden los medicamentos o cómo se maneja todo esto? Sí, lo que nosotros hacemos aquí en Duke es que si el paciente está tomando altas dosis de insulina, se baja la dosis a la mitad dependiendo del nivel de azúcar el día después de la cirugía. Si el paciente está tomando medicamentos como es el metformin o la metformina, muchas veces si el azúcar está dentro de los rangos normales, el día después de la cirugía se manda a la casa sin medicamento y se le da instrucción de que mantenga chequeándose el azúcar constantemente y mantenga comunicación con su médico primario o con su endocrinólogo cada semana para ver el progreso. Muchos pacientes en la actualidad se van a la casa sin medicamento desde la cirugía y se introducen en un futuro si es necesario cuando comienzan a tener azúcar en niveles mayores de 150, 160. En realidad es que no hay un patrón exacto de cómo cada endocrinólogo o cada médico lo va a hacer porque no hay lo que se llama una indicación o una cosa estricta, sino que cada persona lo hace dependiendo del paciente, dependiendo de su experiencia como profesional de endocrinología. Esa es una área interesante que yo discuto con mis colegas todo el día. Digo, ¿cuándo es que vamos a desarrollar un algoritmo, algo de cómo debemos hacerlo? Es algo muy personal. Pero yo particularmente, si mi paciente solamente estaba en metformina y píldoras para la diabetes, la mayoría de las veces se van a la casa sin medicamento. O sea que esto es igual que hacemos es la misma aclaración que hacemos con la diabetes. Los tratamientos son individualizados y cada caso se trata aparte. ¿Una mujer puede embarazarse después de hacerse este tipo de cirugías? Sí. Se recomienda que espere por lo menos un año, el primer año después de la cirugía. Se han hecho muchos estudios de investigación viendo cuáles son las complicaciones que pueden surgir si la persona sale embarazada luego de haberse hecho la cirugía, y se ha visto que los riesgos son menores en las personas que salen embarazadas después de haber perdido el peso, porque sabemos que el estar en sobrepeso aumenta el riesgo de tener diabetes gestacional, ciertas complicaciones con el niño,
Pero hay mucha investigación que ha demostrado que sí es seguro salir embarazado, pero sí se recomienda que espere por lo menos un año. Lo crítico es que algunos cirujanos prefieren que usted se haga la cirugía luego de haber tenido todos sus hijos. Y la realidad de la razón por la que ellos prefieren eso es porque sí se tiende a ganar un poco de peso durante el embarazo. Y sabemos que si ganas el peso, bajar de peso va a tomar el mismo esfuerzo, con cirugía o sin cirugía. Pero sí, yo tengo muchas pacientes que han quedado embarazadas luego de la cirugía y todo sale perfectamente bien. Y abundando un poquito ahí, ¿cómo entonces es este proceso? Porque el bebé se nutre de la mamá. ¿Cómo entonces, me imagino que esta mamá tiene que llevar una dieta un poco más, más abundante en términos de nutrientes para que entonces su cuerpo utilice lo que necesita y pueda pasar a ese bebé? Correcto. Bueno, acuérdate que la cirugía, luego de ciertos meses, depende del tipo de cirugía, el paciente va a poder comer la mayoría de los nutrientes que necesita para mantenerse saludable y nutrirse. Aparte de eso, el paciente va a tomar vitaminas que lo va a ayudar a reemplazar algunos de los nutrientes que quizá no está absorbiendo regularmente. Pero una cosa que el paciente tiene que tomar en cuenta es que luego de la cirugía estamos comiendo lo que el cuerpo nos pide y necesita. Cuando estamos obesos estamos comiendo más de lo que nuestro cuerpo quiere y necesita. Un ejemplo es, por ejemplo, las mujeres delgadas. Las mujeres delgadas comen la misma caloría que un paciente luego de cirugía va a comer y pueden nutrir a su niño y llevar un embarazo saludable. La parte crítica es ciertas vitaminas que el paciente va a tener que tomar extra por lo que es la malabsorción de ciertos nutrientes luego de la cirugía. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Tengo una última pregunta. ¿Hay alguna desventaja? ¿Ha conocido algún paciente que luego de hacerse la cirugía le diga, doctora, me arrepiento? ¿Cómo se maneja esa situación? Porque es una cirugía que no es reversible, ¿correcto? Correcto, la mayoría es irreversible, exceptuando la banda gástrica, pero es una pregunta muy interesante porque yo me he dado a la tarea de preguntarle a todos mis pacientes que se hacen cirugía si lo volverían a hacer. Y te puedo decir que el 99% de los pacientes va a decir que sí, a pesar de los pequeños cambios que no son tan buenos luego de la cirugía. Un paciente sí me dijo que se arrepiente de habérsela hecho porque en realidad no, lo importante es tener las expectativas claras. Esa persona me explicó que la razón por la cual estaba en desacuerdo o no feliz con su decisión fue porque quizás no fue preparado mentalmente a los cambios drásticos que vienen luego de la cirugía. Por eso es importante que la persona que está considerando esto como una opción esté claro que hay ciertos alimentos que no va a poder comer, hay ciertas cantidades que no va a poder comer. Tiene que estar claro que la cirugía no resuelve los problemas de las personas. Te resuelve un poco lo que es el peso y el riesgo a tener diabetes, pero no resuelve tus problemas emocionales o tus adicciones o tus problemas familiares. Importante que el paciente tenga claro eso. Y algunas desventajas que muchas veces los pacientes escuchan cuando el cirujano le habla de las complicaciones, pero no le presta atención, es el caso de la hipoglicemia luego de la cirugía bariátrica. Muchos pacientes, lo que pasa es que después de la cirugía, cuando comen carbohidratos, van a tener hipoglicemia. Y eso se puede convertir en un problema significativo para algunos de los pacientes. Y eso es una de las cositas que los pacientes a veces me dicen, si yo hubiera sabido esto, quizá lo hubiera reconsiderado o no me lo hubiera hecho. Pero la mayoría de los pacientes que van conscientes a lo que van, sí reflejan satisfacción con el procedimiento. Doctora, una pregunta, ¿por qué comiendo carbohidratos presentan hipoglucemia? ¿Me podría explicar? Porque ahí me perdí como un poco. Esa es la pregunta del millón y es una de las preguntas que yo estoy tratando yo y uno de mis colegas tratamos de encontrar la solución o la respuesta. No se sabe exactamente por qué las personas con
cirugía bariátrica desarrolla hipoglicemia, se cree, hay algunas hipótesis, de que una de las hormonas que aumenta luego de la cirugía, que es lo que se llama el GLP-1, el GLP-1, que es un medicamento que se usa para la diabetes, que es lo que la exenatida, el Byetta, aumenta significativamente luego de la cirugía y se cree que este aumento descomunal causa que la absorción de los carbohidratos sea muy rápido y que el páncreas produzca mayor insulina, causando lo que es la hipoglicemia luego de la cirugía. Pero todavía no creo que tenemos una respuesta concreta. Otras personas creen que las células betas del páncreas, que son las que producen insulina, se agrandan luego de la cirugía, produciendo mayor cantidad de insulina, y tú sabes que el carbohidrato es como lo que estimula al páncreas que produzca o lleve a la sangre la insulina. Esas son las dos teorías que se tienen. Todavía no creo que tenemos una respuesta concreta a esa pregunta, pero sí es un problema significativo. Yo veo muchos pacientes con hipoglicemia luego de la cirugía bariátrica. Interesantísimo porque, por ejemplo, yo que manejo diabetes tipo 1 todos los días, sé que el carbohidrato lo que me va a provocar es una hiperglucemia si no se maneja de manera correcta, así que recuerden, hemos estado hablando acerca de la cirugía bariátrica. Son alternativas médicas que tenemos para las personas que tienen sobrepeso con diferentes condiciones. Esto es una decisión que, como nos dijo la doctora, se toma con su médico y es importantísimo lo que ella acaba de decir. ¿Cuáles son tus expectativas antes de llegar al quirófano? Tengo una amiga que recientemente se lo hizo y he ido viendo cómo ella va notificando de sus cambios y no es fácil. Las primeras semanas ella decía, Dios mío, quiero aunque sea un pedacito de guineo, de banana, y no podía porque era esa dieta líquida, pero poco a poco hay que ir llevando el proceso. Recuerden que como todo, no es la cura mágica, como lo dijo la doctora. No es que vamos, nos hacemos la cirugía en 6 meses, vamos a hacer, en el caso de las mujeres vamos a hacer size 0 y no vamos a tener ningún tipo de problema. Es importante que entendamos lo que significa la cirugía y que nos eduquemos, que busquemos varias opiniones antes de tomar una decisión acelerada. Doctora Corsino, más que agradecida por haber sacado de su tiempo, sé que usted tiene una agenda muy cargada. Gracias por dedicarnos un ratito, gracias por poner nuestra comunidad hispana en alto y por llevar educación a nuestra comunidad que tanto lo necesita. La voy a tener nuevamente por aquí porque ya sé que tenemos muchísimas cosas y muchísimos temas que usted nos pueda ayudar. Unas palabras antes de despedirnos a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes. Una cosa que quiero reforzar a mis pacientes latinos, a mi gente latina, es que aunque los latinos tengamos más diabetes que otros grupos, hay muchas formas en las que podemos prevenir la diabetes, hay muchas formas en las que podemos tratar la diabetes. Es importante que nos eduquemos. Muchos de los problemas que tenemos los latinos es que quizás no tenemos toda la educación necesaria o toda la información necesaria para llevar una vida saludable a pesar de la diabetes. Yo siempre le digo a mis pacientes que uno no puede permitir que la diabetes los controle. Yo conozco muchos pacientes que han tenido diabetes desde la infancia y llevan una vida saludable, pueden llegar a todas sus metas, pero siempre mientras más usted sepa de su diabetes, mejor usted está y mejor le va. Con relación a la cirugía bariátrica, quiero reforzar el concepto de que es una decisión muy personal y que antes de tomar la decisión usted debe estar preparado mentalmente para los cambios que van a surgir luego de la cirugía. No es una decisión que se toma a la ligera. Les recomiendo a todas las personas que están considerando esto como una alternativa que se tomen su tiempo, no hay prisa. Mientras más usted lo piense y esté seguro de su decisión, mejor va a ser el resultado al final y luego de la cirugía. Excelente, un muy buen mensaje para cerrar esta charla. Recuerden, hasta el 19 de noviembre estamos registrando las participaciones del Big Blue Test. Una manera sencilla y muy fácil de ayudarse a usted, ayudarse con su salud y ayudar a otras organizaciones que vamos a estar, a las cuales se le van a dar unos fondos. Doctora, muchísimas gracias. Recuerden que este video chat queda grabado y les pedimos que por favor lo compartas con algún familiar o con algún amigo que tal vez
esté considerando hacerse una cirugía bariátrica o usted piense que el tema le puede interesar. Mientras, como dijo la doctora, mientras más educados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. Y es lo que siempre hemos hablado del paciente empoderado, ese paciente que sabe lo que está pasando, ese paciente que toma decisiones y que tiene un diálogo abierto con su médico. Ese paciente es el que queremos y queremos que nuestra comunidad sea así. Para eso estamos trabajando todos los días. Muchísimas gracias, doctora. Un gran abrazo desde aquí desde Miami. A todos nuestros miembros de Estudiabetes que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana con un video chat muy, muy interesante con un invitado directamente desde España. Así que tengan una linda semana y excelentes números a todos. Bye, bye. Bye, gracias. Bye. Ahora sí. Hola. Okay. Ok. Perdí un poquito el sonido por un momento. Sí, es que hemos tenido hoy unos problemillas técnicos, así que, pero aquí estamos. Okay. Doctora, ¿hay alguna sintomatología? Bueno, antes de eso, ¿quién está en riesgo de padecerla? ¿Tenemos nosotros, los latinos, un riesgo más alto o cómo podemos entender quién está en riesgo de padecerla? Esa es una pregunta excelente y se dice que los pacientes mayores de edad, el estar mayor de edad, el ser latino definitivamente nos pone a mayor riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. Las personas que están en obesidad pertenecen a los grupos. Es importante enfatizar o aclarar que los latinos somos uno de los grupos que tiene mayor prevalencia de síndrome metabólico en este país. ¿Y cuál es la sintomatología que puede presentar el síndrome metabólico? Desafortunadamente, muchos de los pacientes que tienen el síndrome metabólico no tienen ninguna presentación clínica, exceptuando la obesidad y el sobrepeso, que es algo que ellos pueden ver visualmente, pero muchas veces el tener el azúcar mayor de 100 o tener la presión arterial mayor de 130 sobre 85 son en la mayoría de los casos cosas que son, como se llama, silentes, en la que el paciente no lo sabe hasta que va a ser evaluado por el médico y el médico toma estas medidas y los laboratorios, la sangre en el laboratorio y determina que usted está... Saludos y muy buenas tardes a todos los miembros de Estudiabetes que nos están viendo en la tarde de hoy. Yo soy Mila Ferrer, la gerente de la comunidad, y hoy vamos a tener una plática acerca de lo que es el síndrome metabólico y la cirugía bariátrica. Les voy a presentar primeramente a nuestro recurso de hoy. Hoy tenemos a la doctora Leonor Corsino. Ella es nacida en la República Dominicana y es endocrinóloga en Durham, Carolina del Norte. Ella está afiliada al Hospital de la Universidad de Duke. Recibió su título de médico en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Ha estado en la práctica desde hace 15 años y es la única latina en el grupo de médicos del Hospital de la Universidad de Duke. Así que arriba a los latinos y a cuidarnos siempre y poner nuestra cultura muy en alto. Ella se especializa en endocrinología, diabetes y metabolismo. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes y saludo a todos los que nos están viendo a través del live chat. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias Formila y Formani Hernández por la invitación de participar y esperando tener una buena conversación con todos los que están con nosotros en este chat en este momento. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Queremos comenzar hablando acerca de qué es el síndrome metabólico para todas esas personas que tal vez tienen un poco de duda. Bueno, el síndrome metabólico es no una enfermedad, sino un conglomerado de síntomas y laboratorios o valores de laboratorio por semana, que es un equivalente a 150 minutos por semana. Idealmente a mis pacientes que son jóvenes yo les digo si pueden hacer una hora diaria mejor, si es posible. Bajar de peso es clave para lo que es la prevención de la diabetes y la enfermedad cardiovascular y mejorar algunos de los componentes de factores de riesgo incluidos en el síndrome metabólico. Una cosa que mis pacientes siempre me preguntan, tengo que bajar a tener un peso ideal. ¿Sabes? Que siempre uno tiene en la mente lo que sería el peso ideal. La realidad es que para prevenir la diabetes usted no tiene que rebajar hasta su peso ideal. Bajar 5 a 7% de su peso es suficiente para prevenir la diabetes y disminuir ciertos de los componentes que son parte del síndrome metabólico. ¿Me escucha ahora? Sí, sí. Ok, tengo una pregunta y es que recientemente hemos estado escuchando más acerca de la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico en niños.
qué está causando esto y qué nosotros como adultos, porque somos nosotros los adultos los que cuidamos, los que alimentamos a estos pequeños, qué nosotros podemos hacer para evitar y regalarles a ellos un futuro saludable. Eso es una pregunta excelente, especialmente para los latinos en este país. Desafortunadamente sí se está viendo alta incidencia de diabetes y síndrome metabólico en los niños latinos, que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes. Existen diferentes definiciones de lo que es el síndrome metabólico, pero la mayoría de las personas utiliza lo que es la definición más reciente, que fue en el 2009. Se dice que una persona tiene el síndrome metabólico si está en sobrepeso o tiene obesidad, que es equivalente a un índice de masa corporal mayor de 30, tienes niveles de triglicéridos de la sangre mayor o igual a 150, los niveles de colesterol bueno, que es lo que se llama el HDL, depende de si es hombre o mujer, si es hombre menos de 40, si es mujer menos de 50, y también si tiene una medida de la cintura. En el caso de las mujeres se dice que la medida es mayor de 88 centímetros, perdón, y si es en el hombre más o igual a 102 centímetros. También otro componente de lo que es el síndrome metabólico es un paciente que tiene un azúcar en sangre mayor o igual que 100 en estado de ayuna. Ese conglomerado de información le da a su médico una buena interpretación o sentido de que usted está a mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un futuro. Hello. No te oigo. Hello. ¿Me escucha? No te oigo. ¿No me escucha? A alto riesgo porque tiene el síndrome metabólico. Por eso es muy importante que usted como adulto vaya a ver su médico regularmente, porque si usted no va al médico regularmente, muchas de estas condiciones pasan desapercibidas y cuando vienen a causar sintomatología, como es el caso de la diabetes o la presión arterial, puede ser que ya sea un poquito tarde. O sea que siempre es importante que usted mantenga un seguimiento anual con su médico, aun cuando se sienta bien y sin ningún síntoma. Eso es muy importante y es un punto que me gustaría recalcar. La gran mayoría de las personas que están aquí en Estudiabetes ya están aquí porque o tienen un diagnóstico de diabetes, prediabetes o algún familiar, pero es importante que porque me siento bien, no quiere decir que todo está tan bien. Así que no faltemos a esas citas, vamos a organizarnos, vamos a no faltar y hacernos los laboratorios, porque es la única manera que podemos detectar cualquier problema a tiempo. Y doctora, ¿hay algo que podamos hacer para prevenir esta condición? Sí, definitivamente, si usted está en sobrepeso, como dije anteriormente, o es obeso con un índice de masa corporal mayor de 30, lo mejor que uno puede hacer para prevenir lo que es la enfermedad del síndrome metabólico o el síndrome metabólico o la diabetes es llevar un hábito alimenticio saludable, comiendo cierta cantidad de fruta y vegetales en el día, haciendo actividad física todos los días. Lo que se recomienda es que la persona camine por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces por